estamos desarrollando, que se llama Su Gran Amor. Estamos hablando del gran amor de Dios y estamos diciendo que mientras más vamos conociendo de su gran amor, más ese amor nos va transformando, ¿sí? Y que cada rasgo, cada característica del amor de Dios que nosotros conocemos se empieza a formar en nosotros. Y así como los hijos, por estar expuestos a los padres, imitan a veces cosas buenas, a veces cosas no tan buenas, si nosotros somos expuestos al amor de Dios, ¿qué creen? Vamos a empezar a imitar también esa clase de amor, ¿sí? Hay una historia, vieron que la Biblia no esconde los errores y las debilidades de los hijos de Dios y de los que llamamos los grandes siervos de Dios. Nosotros a veces tenemos problemas con nuestras cosas y queremos esconderlo, pero Dios muestra los errores, los tropiezos, para ver que Él es un Dios que restaura, ¿sí? Así que cuando nosotros estamos escondiendo lo que hacemos mal, ya no estamos dando un buen indicio, porque Dios quiere tratar con nuestros errores. Y hay una historia del rey David. Hemos escuchado del rey David, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que escribió casi más de la mitad de los salmos, ¿no? Un hombre con un testimonio y una historia hermosa de intimidad con Dios. Sin embargo, la Biblia dice que un día David tenía que salir a la guerra como rey, y en lugar de salir a la guerra dice: me voy a quedar a descansar. Y sale al balcón y ve que allá a lo lejos, ¿se acuerda cómo se llamaba ella? Betsabé. Betsabé se estaba bañando y David la vio. Y a David le gustó. Y preguntó: ¿quién es ella? Y alguien le dijo: es Betsabé, la hija de tal, la esposa de tal. O sea, ¿se entiende, no? O sea, hay dos personas que están resguardando a esa mujer. Pero David no escuchó y, como era el rey, abusó de su autoridad, hizo que la trajeran al palacio, estuvo con ella y ella quedó embarazada. Y cuando David se entera de eso, se da cuenta cómo el esposo de ella estaba peleando en la guerra a favor de la nación y pasa esto, ¿cómo pude hacer esto? ¿Y les ha pasado que quieren arreglar algo y lo empeoran? ¿Sí? Y entonces a David se le ocurrió la idea de hacer venir al esposo para que pudiera parecer que estuvo con su esposa y que el hijo fuera de ella, pero el esposo era tan honesto, tan noble, que dice: no, yo no voy a estar con mi esposa y mis compañeros están en la batalla. Ya era una señal: David, deja de hacer esas cosas. Pero sin embargo él no entendió y hizo que este hombre quedara en el frente de la batalla, y cuando estaba en el frente de la batalla se retiraran todos los soldados y lo dejaran solo y lo mataran, para que Betsabé quedara viuda. Era tan bueno este hombre, tan honorable, que David mandó la nota en manos de él. Tan confiable que David mandó la nota donde decía: mándenlo al frente al esposo de Betsabé y después retírense. Y ese hombre llevó la nota, no la tocó. Era tan honesto, tan íntegro. Y ese hombre muere, y como la mujer queda viuda, entonces David se casa con ella. Y según David ya estaba todo resuelto. Ya estaba todo arreglado. Pero viene alguien llamado Natán. ¿Saben qué quiere decir Natán? Regalo. A veces, cuando no estamos haciendo las cosas bien, viene un regalo de Dios y nos dice algunas cosas que necesitamos escuchar. Y Natán le empieza a contar una historia, porque ¿se acuerdan qué oficio tenía David antes de ser rey? Era pastor. Entonces Natán le empieza a decir: vengo porque resulta que hay un hombre rico que tiene un montón de ganado, y ahí cerca vive un hombre pobre que solamente tiene una oveja, que es parte de la familia, que es como su mascota. Le han puesto nombre, según la traducción que usted lea, dice que la acuna, la abraza, era parte de la familia. Y dice que le llegó gente invitada a este hombre rico, y en lugar de ir a buscar una oveja de su corral, fue y le quitó la oveja de este pobre hombre, que era lo único que tenía, y la mató para comer con los amigos. Y dice que en ese momento David se desfiguró, y dice, 2 Samuel 12, versículos 5 y 7, entonces David se puso furioso y dijo: tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El que andaba con vuelta era Natán, ¿no? Tú eres ese hombre. Lo hermoso es que
David no se defendió. David no dijo, Natán, me engañaste, me hiciste todo el cuento de la oveja y demás y me diste un golpe bajo. No, David no se defendió. Él dijo, me doy cuenta de mi pecado y me humillo delante de Dios. Y David se arrepintió. Y lo que hizo Natán con David es un reflejo del amor de Dios con nosotros. Y hoy en esta nueva parte de la serie, la parte número 5, el título del mensaje de hoy es Un amor que corrige. Decí conmigo, un amor que corrige. ¿Qué hace el amor? Corrige, corrige. Dice Proverbios 3:12, el Señor corrige al que ama, como lo hace el Padre con su Hijo amado. ¿Lo ven? O sea, corregir no es una demostración de odio, corregir es una demostración de amor. Por eso dice el Señor corrige ¿a quién? Al que ama. Y dice, ¿cómo corrige? Como un padre corrige a un hijo al cual ama. Corregir es una demostración de amor. Veía anoche una noticia. ¿Vieron? Estuvo ahora estos días el tema de la marcha del orgullo homosexual y todas esas cosas que no nos corresponde a nosotros juzgar. Sí tenemos que decir que hay cosas que no están bien, que hay cosas que Dios no aprueba. Sabemos que Dios nos ama, que todos tenemos nuestros pecados, nuestras debilidades, pero me llamó la atención algo. Creo que todavía debe estar el artículo en Infobae si lo quieren ver, no ahora. Una madre fue con su hija de 7 años a esa actividad. Estamos todos en el mismo tema, ¿no? ¿Entendimos? Sí. Esa marcha en Buenos Aires. Y la madre dice qué es lo que le dijo a su hija de 7 años para ir a esa marcha. Escuchen esto, lo voy a leer. Está como un poquito fuerte acá, perdón. Dice, le expliqué, la madre y la hija de 7 años, que hoy veníamos a un lugar donde cada uno se viste como quiere, hoy hace lo que quiere, demuestra el amor como quiere. Yo siempre, desde que nació, le repito que ella tiene que ser como quiera ser. 7 años. ¿Qué se repite continuamente acá? Hacé lo que quieras, vestite como quieras, expresar, recibir amor como vos quieras, sé quien vos quieras ser. Ese es el mensaje de hoy, ¿no? Ese es el mensaje del mundo de hoy. Porque lo que vemos es que la cultura confunde amor con aprobación. La cultura en la que vivimos confunde amor con aprobación. Si alguien aprueba todo lo que yo hago, si alguien está de acuerdo con todo lo que yo digo y con todas mis decisiones, esa persona me ama. Esta mujer cree que de esa forma, aprobando todo lo que su hija quiere hacer, la está amando. Porque el mundo confunde amor ¿con qué? Con aprobación. Entonces, cuando alguien no aprueba una actitud que yo tuve, cuando alguien no aprueba una decisión que yo tomé o algo de mi estilo de vida y dice, eso no está bien, que dice hoy la sociedad, eso es un mensaje de odio. Porque no aprobar algo hoy recibe el rótulo de odio. Y aprobar que vivas como vos quieras y como a vos se te antoje, eso es sinónimo de amor. Pero que el Señor nos abra los ojos, iglesia, para no dejarnos engañar por este juego de palabras. ¿Sí? Amar no es sinónimo de aprobar, sino de velar por el bien del otro. Amén. Amar no es aplaudir todo lo que vos haces, no es felicitarte por tus decisiones y por tu estilo de vida. Amar no es eso. Amar es velar por tu bien. Imagínense si Natán hubiera tenido un corazón así y pero bueno, si David quiere hacer eso, que lo haga. Bueno, es su vida. Él hace lo que quiere, él es el rey, en eso tiene la posibilidad de decidir. ¿Quién soy yo para meterme? Si él quiere disfrutar así, que lo haga. Ah, cuánto amaba Natán a David. No, eso no es amor. Eso es abandono. Aprobar todo lo que la otra persona hace no es amar, es abandonar. Y dice el Proverbio 13, verso 24, no corregir al hijo es no quererlo. Un poco distinto a la mentalidad de hoy, ¿no? No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo
es disciplinarlo a tiempo. Hoy, iglesia, hay tantas corrientes y tantas líneas de enseñanza para nuestros hijos que lo último que hacen es seguir la sabiduría de Dios. No lo corrijas. La vez pasada escuchamos con mi esposa una noticia, no sé si nos reímos o qué hicimos, creo que nos reímos un poco, pero alguien muy famoso celebrando que su hijo o hija, no recuerdo, ahora que tenía 9 años, había decidido que ya no iba a dormir con sus padres. ¿Por qué me miren así? ¿Todavía duermen con los padres ustedes? 9 años. ¿Por qué? Porque no le voy a decir lo que tiene que hacer. No le voy a indicar nada. Mi trabajo es que sea libre nada más, que haga lo que quiera. Tengo que respaldar esa independencia, como si un niño de 1 año, 2 años, 3 años supiera qué tiene que hacer, qué le conviene. Hay algunos que hablan de cambiarle los pañales al niño cuando él quiera. Pero quiero decirte algo. El diablo es tan astuto que usa palabras dulces y le llama crianza respetuosa. Hermano, no hay nadie más respetuoso que Dios. No hay nadie más respetuoso en el universo que Dios. Sin embargo, Dios, con su respeto, nos castiga, nos corrige y nos disciplina. ¿Saben por qué? Porque el que ama, corrige. El que ama, disciplina. El que ama no aprueba cuando estamos haciendo algo que nos lleva en la dirección del dolor. ¿Amén? Vamos a dedicar unos minutos, vamos a ser breves hoy, a ver todo lo que una comunidad pierde. ¿La iglesia es una comunidad o no? Sí, miren qué hermoso, miren, decirle a alguien, somos comunidad. No sé ni cómo te llamas, capaz, pero somos comunidad. Somos una comunidad. Somos una comunidad. Tenemos algo que nos une en común, que es Dios. Somos una comunidad. Y hermanos, ¿cuántas cosas pierde una comunidad cuando nosotros no ponemos en práctica esta clase de amor que corrige al ser amado? Y por supuesto que para nuestra familia también va a servir esto que vamos a ver. Lo primero que quiero decirte, corregir protege del engaño del pecado. ¿Sí? Corregir a alguien lo protege ¿de qué cosa? Del engaño del pecado. Hermanos, nosotros no vemos todo. No nos damos cuenta de todas las cosas. Necesitamos personas que sean como espejos. ¿A cuánto le gusta subirse a la balanza? Hay algunos hermanos balanza. ¿Viste que vos decís, si me acerco me va a decir algo que no me va a gustar escuchar? ¿Hay algún hermano balanza acá? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hermanos espejos. Te acercas y ves, che, yo tengo, viste que te acercas al espejo y decís, mira, estaba desabrochado acá o me quedé mal peinado, no sé. Te acercas a un espejo y te das cuenta de algo que no te habías dado cuenta. Decís, creo que debo haber bajado un par de kilos. Te subís a la balanza y te das cuenta que no. Pero necesitamos hermanos balanza. Es más, todos deberíamos ser hermanos balanza, hermanos espejo. Todos necesitaríamos ayudarle al otro a ver algo que no está viendo. ¿Por qué? Porque el engaño del pecado es muy sutil. El pecado sabe muy bien cómo esconderse. Escuchen, dice Hebreos capítulo 3, verso 13. Adviértanse unos a otros todos los días, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Dice, adviértanse, es lo mismo que decir, hey, mira, te estás equivocando. Es lo mismo que corregir, es señalar algo que la persona está haciendo mal. Y si es advertencia, es porque puede haber un peligro, puede haber algo malo, ¿sí? Adviértanse unos a otros. ¿Quiénes se tienen que advertir? ¿Es trabajo del líder, es trabajo del pastor? No, es trabajo de unos a otros. ¿Y cada cuánto tienen que advertirse? ¿Está ahí el versículo? ¿Cada cuánto hay que advertirse? Todos los días. ¿Y para qué? ¿Cuál va a ser el resultado? Que ninguno sea engañado por el pecado. Miren qué hermosa la relación que hay. Dice, si unos a otros todos los días nos advertimos, ¿cuántos van a ser engañados por el pecado? Ninguno. Qué interesante, ¿no?
Si todos los días, si es una cultura, si es un hábito, una práctica de la congregación, de la comunidad de fe, que nos advertimos unos a otros, ¿cuántos vamos a ser engañados por el pecado? Ninguno. Entonces quiere decir que si a veces nos advertimos unos a otros, algunos van a ser engañados. Y la otra pregunta, la más difícil, ¿y si nunca nos advertimos unos a otros? Dígalo. Todos. Todos tenemos algún área, alguna actitud, alguna forma, algo que no estamos viendo y pensamos que estamos bien. Necesitamos que otro nos advierta para no ser engañados por el pecado. Tenemos la tendencia a pensar que estamos mejor de lo que estamos, en general. Por ahí algunos dicen, no, yo soy más de tirarme hacia abajo, pero en general tenemos la tendencia a ver que estamos mejor de lo que estamos, o que nuestras actitudes son mejores de lo que son en realidad. O sea, no vemos la gravedad de lo que estamos haciendo, ¿sí? Miren, David, volviendo a la historia de David y Natán, después de que Natán lo confronta, escribe esto, Salmo 32, verso 1 y 2. Dice, dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay, ¿qué cosa? No hay engaño. David no está hablando de que, dichoso aquel que no engaña a nadie. Dice, dichoso aquel al que el Señor ha perdonado, pero esto lo escribe después de ese problema con Betsabé, y dice, dichoso aquel en quien no hay engaño, o sea, en él había engaño. Era él el que estaba engañado, pensó que ya había pasado, que ya se había arreglado, que esa era la mejor forma. Él estaba engañado y está reconociendo que se había engañado a sí mismo. No sabemos qué es lo que habrá pensado, qué habría puesto en su mente, pero de alguna forma se convenció que guardar silencio de esto era lo mejor que podía hacer. Estaba engañado, ¿sí? Ahora, yo pensaba en esto. Si David, con la intimidad con Dios que tenía, fue engañado. Si David, con todo lo que conoció de Dios, fue engañado. Y si fue engañado haciendo algo tan grave, porque no fue engañado con una sutileza, fue engañado haciendo algo tan grave, ¿cómo no deberíamos nosotros también tener cuidado y admitir? Hermanos, con seguridad por lo que dice la palabra, puedo decirte, si no tenés en tu vida personas que te corrijan, personas que te adviertan, que funcionen como un espejo que te muestra algo que vos no estás viendo, es muy probable que estés engañado por algún pecado. Es muy probable que estés teniendo una actitud que no está bien, una forma que no está bien y no lo estés viendo. Lo justifiques o porque te comparas con otro que lo hace peor que vos, pero hay algo que necesitamos, que alguien nos advierta cuando vamos en la dirección equivocada. Quizás pensás que sos muy bueno manejando los conflictos. Yo los manejo. No, los manejo bien a los conflictos. Y capaz que le preguntamos a la persona del lado y dice, un desastre. Se enoja, no te habla, golpea las cosas para que le diga qué te pasa y ahí te cuenta. Pero según él, los maneja bien. ¿Hay de esos? Necesitan un hermano balanza. Había alguien que me sabía decir, yo tengo un carácter tan hermoso. Yo digo, y era como, ¿qué? No era hermoso, era tan hermoso. Quizás pensás que estás criando bien a tus hijos. Dices, no, yo no soy el vecino, escucho el vecino acá al lado, no sé cómo los trata a los chicos, yo no soy así, no, y tal otro pariente trata a los hijos de tal forma. Nosotros los estamos criando bien a los hijos. Y quizás estás pensando que los estás criando bien y no los estás criando del todo, por lo menos, bien. Quizás lo estás sobreprotegiendo, quizás les estás exigiendo de más, o les estás permitiendo que desobedezcan una y otra vez y los corregís de acuerdo a tu nivel de ánimo y de paciencia según cómo estás ese día. Y eso no está bien. Necesitas a alguien que te diga, hey, tenés que hacer algo con tu hijo, te está desobedeciendo, te está desafiando, no está bien. Si eso crece, le va a traer muchos dolores de cabeza a él y te va a traer mucha tristeza y vergüenza a vos. Tenés que hacer algo. No me había dado cuenta. Entonces necesitamos que alguien nos diga, porque tenemos la tendencia a permitir que el pecado o la debilidad se esconda en nosotros y no lo veamos. A veces hemos hablado con personas que han formado una pareja con alguien no cristiano
y amamos a la gente. Cristiano o no cristiano, amamos a la gente. El Señor dice que no tenemos derecho ni autorización para amar a nadie, menos que a nosotros mismos. ¿Sí? Ama a tu prójimo, no dice si es hermano de la fe, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar a todos. Pero la Biblia es clara de que para formar una familia tenemos que elegir a un creyente. ¿Hola? ¿Está? ¿Se escucha? Tenemos que elegir a un creyente. Entonces capaz que estás engañado porque decís, pero es tan buena, es tan dulce, es más, es mejor que algunas que van ahí a la iglesia. Lo hemos escuchado, ¿o no, pastores? ¿Ah? Mira, ahí van algunos que, en cambio ella, así, ciego, porque quizás sea la forma en que el Señor la traiga. Así que es evangelista. El matrimonio no lo creó Dios para ser una herramienta evangelística. El matrimonio lo creó Dios para reflejar su relación con la iglesia. Amén. Entonces, cuando vos vas a buscar un compañero o una compañera, tenés que buscar a alguien que crea en Cristo. ¿Puede tener errores? Sí, puede tener más errores que un compañero de trabajo que no es cristiano. Sí, puede ser. Pero la Biblia habla de que cuando nosotros estamos en Cristo somos una nueva criatura, tenemos una naturaleza diferente, tenemos el Espíritu Santo, priorizamos distinto. Tenemos que aprender a caminar, tenemos que corregir un montón de cosas. Pero la Biblia dice, no te unas con alguien que tiene una naturaleza distinta a la tuya. Pero yo conozco un caso que funcionó el evangelismo, sí. Un día Dios le dijo a Moisés, háblale a la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. ¿Y salió agua? Sí. Pero eso ¿por qué? Es por la misericordia de Dios. Ahora yo no puedo jugarme la carta de la misericordia de Dios. Dios me dice que vaya en una dirección y yo voy a ir en otra porque total sé que Él es tan misericordioso que me va a ayudar. Eso se llama probar a Dios. Y eso nunca está bien. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y si hay alguien que está iniciando o está en medio de una relación así, yo quiero pedirle que ore a Dios, pero no para que le muestre su voluntad, para que le dé la valentía para hacer lo que en su corazón ya sabe que tiene que hacer. Amén. Porque Dios es muy claro y a veces estamos engañados. Porque es tan bueno, porque es mejor que el otro, porque creo que puede haber un propósito espiritual. Hermanos, el pecado sabe esconderse tan bien que necesitamos a alguien que nos diga, hey, lo que estás haciendo no está bien, lo que estás haciendo no agrada a Dios. Amén. A veces alguno puede decir, está en una prueba y puede pensar que la está sobrellevando bien a la prueba. Y acá viene, Señor, estoy en mi prueba y piensa que está bien, pero quizás no está sobrellevando bien la prueba. Quizás está todo el tiempo enojado, ya se está quejando de la iglesia, de Dios, ya está empezando a decir al final, esto no tiene sentido. Claro, hay momentos donde estamos mal, estamos tristes, pero necesitamos a alguien que nos diga, hey, no, seguí adorando, seguí confiando, vamos a orar juntos. Pero no está bien, ¿por qué? Porque el mismo versículo habla de que si no vamos a ser endurecidos por el pecado. Entonces mi punto es este, hermano. Corregirnos unos a otros nos protege del engaño del pecado. Amén. Decí conmigo, corregir, protege del engaño, ¿de qué? Del pecado. No miremos para otro lado, hermanos. Reconozcamos que podemos estar equivocados. Amén. Número 2, corregir permite el crecimiento espiritual. Amén. Nos protege del engaño del pecado y permite el crecimiento espiritual. ¿Cuál es el objetivo de corregirte? ¿Cuál es el objetivo de que me corrijas? Si es en amor, el objetivo es ayudarme a crecer. Si es en amor y yo me siento con vos para corregirte de algo, mi objetivo es ayudarte a crecer, ayudarte a madurar. Dice Colosenses 1:28, a este Cristo anunciamos, escuchen, corrigiendo y enseñando a todos con el mayor empeño. Pablo se empeñaba en enseñar, pero también se dedicaba a corregir, para que todos alcancen la plena madurez en su vida cristiana. Hay muchas palabras importantes acá. Pablo dice que corrige, pero además de corregir, enseña y lo hace con empeño. ¿Y para qué lo hace? Para que todos alcancemos la madurez en la vida cristiana. A veces nos enseñan una cosa y salimos y la hacemos mal, ¿o no?
Por eso Pablo dice, nosotros enseñamos, pero también corregimos. ¿Por qué? Porque a veces algunos necesitan ser corregidos. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar la plena madurez, para que puedan crecer. Cuando David fue confrontado por Natán, él después escribe un salmo, y en ese salmo él dice cómo se sentía en ese tiempo que estuvo sin corrección. Dice el Salmo 32, verso 4, llegué a ser como tierra que se seca en verano. ¡Wow! Hace un poco de calor, no sé si se puede aumentar el frío. Gracias. Encima leo esto, como tierra que se seca en verano, me da más calor. Llegué a ser como tierra que se seca en el verano. O sea, David está diciendo cómo era su condición espiritual. Estaba seco, como esa tierra del desierto, vieron que está toda quebrada, partida, de tan seca que está y no hay nada de vida. David está diciendo, yo llegué a ser así, completamente seco, sin frutos. Esa era la temporada que estaba viviendo David. ¿Por qué? Porque el pecado se había escondido y ya no estaba dando fruto. Por eso necesitamos ser corregidos, para que podamos volver a ver eso que estamos haciendo mal y para que vuelva a haber fruto en nuestra vida. Empecé a investigar un poco en qué momento de la vida de David fue esto de Natán confrontándolo. ¿Saben qué? David reinó 40 años en Israel. 40 años. Y el problema y el pecado y el ser engañado por el pecado y esconderlo, esto pasó cuando David todavía ni siquiera había llegado a la mitad de su reino. Entre los 15 y los 20 años de su reino pasó esto. Ahora, imagínense si David hubiera seguido reinando con ese corazón engañado, sin alguien que lo corrigiera. Hubiera sido una tragedia para David, hubiera sido una tragedia para la nación y para el propósito de Dios. Un rey con un corazón endurecido, un rey con un corazón como una piedra, como tierra del desierto, seco y sin fruto. ¿Con qué sabiduría iba a guiar al pueblo? Pero qué bueno que cuando él se arrepiente y vuelve, dice, volví a entrar a la casa de Dios a adorar al Señor. Qué hermoso, qué hermoso. El engaño estaba deteniendo el crecimiento en David y cada vez se iba secando más y más y más. ¿Cuánto hubiera sufrido David? ¿Cuánto hubiera sufrido el propósito de Dios si Natán no lo corregía? Y no hay fechas en las que se escriben los salmos, pero hay algunos salmos que los que saben mucho de este tema dicen, esto lo escribió David después de su experiencia, después de haber sido corregido por Natán. ¿Ha escuchado el salmo que dice, bendice alma mía el Señor? ¿Lo ha escuchado? ¿A cuánto nos ha bendecido ese salmo? ¿Sabe qué? Diga conmigo, gracias, Natán. Claro. Porque si él pudo cambiar y si él pudo corregir, fue porque Dios usó a un Natán que le dijera, hey, estás haciendo las cosas mal. El Salmo 103 no existiría si Natán no hubiera hecho lo que hizo. Y yo no sé si las personas que están al lado tuyo van a escribir salmos o cuál es el propósito de Dios con ellos. Pero hay mucho propósito de Dios que no se llega a cumplir. ¿Saben por qué? Porque no tenemos a los regalos, a los Natán, a los que nos corrigen, a los que nos ven secando, a los que saben que estamos engañados, a los que saben que estamos caminando en la dirección equivocada, pero no hacen nada. El Salmo 103 es maravilloso. Dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Piensen en un hombre que ahora elogia la misericordia de Dios. Dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Escuchen esto, el verso 13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. ¿Por qué David tuvo esta inspiración? ¿Por qué pudo escribir esta joya de la Biblia? Porque Natán le hizo ver su error. Amén. El Salmo 30, verso 3, habla de la restauración de Dios. Y también dicen, esto lo escribió después de lo que pasó. Dice, me levantaste de la tumba, oh Señor. Me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes los justos. Alaben su santo nombre. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda la vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Qué hermoso. ¿A cuántos estos salmos nos dan ánimo, nos dan aliento? Nos enseñan a orar, a adorar a Dios en medio de la dificultad. Pero ¿saben qué? No se produjeron en la tierra seca y árida
de David. Se produjo después de que Natán, por amor, lo corrigió. Hermano, cuando corregís a alguien que piensa que congregarse es opcional. Hay un hermano en el discipulado nuestro que a veces viene a la iglesia y a veces no. ¿Por qué? No, porque a veces viene y a veces no. ¿Y no le decís nada? No, porque confundimos amar con aprobar. No, porque no sé, si sabemos que eso lo está deteniendo. ¿Cuánto estamos disfrutando hoy? De adorar, de escuchar la palabra de Dios, de la comunión. 4 están disfrutando. ¿No estás disfrutando de estar en la casa del Señor? Ahí te vamos a mandar un hermano balanza. Disfrutamos de esto, crecemos. Dios hace cosas que ni siquiera... ¿Vos creés que yo anoté todo? No anotaste todo. Hay cosas que el Espíritu anotó en tu espíritu que ni siquiera vos registraste, pero se hicieron. Amén. Cuando estamos en adoración, cuando estamos escuchando la palabra, hay cosas que pasan en nosotros que van más allá de tus notas. Dios obra. Amén. ¿Y saben qué? El que dice, bueno, por ahí voy, por ahí no voy, se pierde de eso. Entonces tenemos que funcionar como un Natán, decir, tenés que volver, tenemos que estar juntos. No te pierdas una lluvia, no te pierdas una palabra de Dios. La palabra es lluvia, la palabra es agua, la palabra da fruto. Quedarte o no quedarte es toda la diferencia en tu vida. Necesitamos eso. ¿Amén, iglesia? Ya estás pensando en ese que le vas a decir, che, no te vi. Siempre se sienta, o sea, intermitentemente se sienta, no siempre, intermitentemente se sienta ahí delante tuyo. ¿Por qué? Quizás no tiene cómo venir, quizás piensa que es lo mismo. Ayúdalo, lo estás ayudando a crecer. ¿Amén? Cuando corregís a alguien que todo el tiempo lo de sus logros. ¿Vieron esa gente? Porque compramos, porque vendimos, porque fuimos, porque me vinieron a pedir consejo, No, basta. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿O no? ¿Pero qué dice Dios? Tenés que hacerle ver su error, tenés que hacerle ver su orgullo, hacerle ver que eso va a lastimar relaciones. ¿Amén? Entonces, si hay algunos de esos en tu entorno, ayúdalo. ¿Amén, iglesia? Cuando corregís a alguien que es inestable, que es inconstante, gente que no tiene empatía, ¿vieron? Murió. Lo echaron. Chocó. Está enfermo. Y no será muy... Bueno, hay que sentarse con ese hermano y decir, hermano, si escuchás que alguien tiene un problema, si escuchás que alguien tiene una dificultad, que la está pasando mal, no digo de todos, pero hay personas que Dios pone en nuestro camino. Y si no sentimos, la Biblia dice que tenemos que llorar con el que llora y alegrarnos con el que se alegra. Y hay gente que no llora con el que llora ni se alegra con el que se alegra. Entonces necesita un Natán, necesita alguien que diga, eso no está bien. ¿Por qué? Y no te quedes solamente en corregir la conducta, porque el que corrige por amor no está pensando en que cambie, quiero que cambies tu conducta. El que corrige por amor quiere un cambio en el corazón. El que corrige por amor está diciendo, ¿por qué esta persona no se interesa? Quizá le falta comunión con Dios, le falta sensibilidad espiritual, o haya una herida que no ha sanado, por eso no siente el dolor del otro. Pero ayudar a tu hermano a corregir es ayudarlo a crecer. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? La clave en todo esto es la motivación. No te corrijo para hacerte a mi imagen y semejanza. No te corrijo para que vos hagas lo que a mí me gusta que hagas. Te corrijo para ayudarte a crecer. ¿Amén? En 2 Samuel 11:27 dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Lo ven? Lo que David había hecho estuvo mal delante de Dios. No es que a Natán le molestó. Natán sabía que lo que David hizo estaba mal delante de Dios. La motivación es que la persona crezca. ¿Amén? Y por último, corregir promueve la unidad. Corregir protege a tu hermano, protege a tus hijos del engaño del pecado. Corregir permite que tu hermano, que tu familia crezca. Cuando es en amor, cuando es con la motivación correcta, les permite crecer. Y lo último que quiero compartirles hoy, corregir promueve la unidad. ¿Amén? Cuando corregimos a alguien por amor, ¿alguna vez alguien te corrigió con amor? ¿Hay alguien que acá a mí me han corregido? Gracias, hermano.
¿No te unió eso un poco más a la persona? No sé leer la mente, no sé, ¿te unió, no te unió? Padre, dame sabiduría, espíritu de revelación. ¿No te unió a esa persona cuando dijiste, mirá, tenés razón? Porque cuando vos corregís a alguien con amor, con la motivación de cuidarlo del pecado y para que crezca en el propósito de Dios, esa persona está escuchando un mensaje. ¿Te importa mi vida? Es un mensaje entre líneas, es un mensaje que no hace falta que se lo digas, pero lo va a leer. ¿Te importa mi vida? ¿Te importa que yo me vuelva a encaminar en la voluntad y en el propósito de Dios? Amén. Dice Proverbios 27:6, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso este proverbio! ¿Cuánto hay en ese proverbio? Las heridas de un amigo sincero. ¿La sinceridad duele o no? La sinceridad duele. Porque ¿a cuántos nos gusta? Ay, me encanta que me corrijan, disfruto tanto. Viene alguien y me dice, mirá, creo que estás criando mal a tus hijos por esto, vos sabés que esto va a generar tal cosa, o por qué, cómo fue tu crianza. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Vieron los nenes cuando le decís, no, mirá, vos, mi amor, pintá dentro de la línea? ¿O no? Porque lo queremos pintar a nuestra forma, ¿o no? Porque no nos gusta que nos corrijan. Algunos son más dóciles que otros. A mí no me gusta que me corrijan. ¿A ustedes les gusta que lo corrijan? Pero que no me guste no quiere decir que no lo necesite. ¿Amén? Y dice que son heridas de un amigo sincero. Viene un amigo y con sinceridad te dice, estás equivocándote en esto. El pecado se ha escondido en esto, hay algo que no estás viendo. Esto te está alejando del propósito de Dios con tu vida. Es una sinceridad que nos duele, pero dice que son mejores esas heridas que los besos de un enemigo. ¿Saben? Cuando la corrección es en amor, nos une. ¿Amén? Cuando la corrección es en amor, nos une. Por eso asegurémonos cuando vamos a corregir a alguien, asegurémonos de que sepa que lo hacemos por amor. ¿Amén? Que lo hacemos porque el amor no es sinónimo de aprobación, el amor es sinónimo de querer lo mejor para vos. Quiero el bien para tu vida. El amor no es apruebo todo, celebro todo, haz lo que quieras, viví como se te antoje. El amor no es lo que esa madre le dijo a su hija antes de ir a la marcha. El amor es decir, me importa tu vida, me interesa tanto tu vida, que estoy dispuesto a pasar esta incomodidad, preferiría hablar de otra cosa, pero voy a dar este paso porque te amo, porque quiero que crezcas espiritualmente. ¿Amén? David está a punto de morir, está ya anciano, y resulta que se levanta una rebelión en contra de su reino y hay un usurpador del trono. Y entonces miren lo que dice, Primera de Reyes 1:32. Entonces el rey David ordenó, llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. ¡Wow! Él está a punto de morir. Todo lo que construyó está colgando de un hilo, porque hay un usurpador que se está proclamando rey. Pero él sabe que el rey tiene que ser su hijo Salomón. Y entonces necesita hacer algo, porque él ya está viejo, débil, no puede hacer nada. ¿A quién llama? A Natán. A Natán. Y le dice, quiero que busques a mi hijo, al que tiene que heredar el trono, y que busques a los funcionarios y los lleves a tal lugar y lo unjas como rey. Cuando David tiene que pensar en quién puedo confiar, cuando David dice, ¿en quién puedo contar? Hermano, Natán sabía que David ya había matado a alguien para ocultar su pecado. ¿Qué le garantizaba a Natán que cuando fuera a confrontar a David, a él no le iba a pasar lo mismo? Pero se volvió confiable. Fue seguro para David. Y en el momento quizás de más tensión en su vida, donde ya está sin fuerza y donde ve que todo lo que estuvo haciendo en las manos de Dios está en peligro, él piensa en un hombre. Él piensa en un regalo de Dios, en Natán. En un hombre que lo corrigió con amor. En un hombre que expuso cuando él estaba
dándole lugar al pecado que se había escondido en su corazón. A ese hombre que lo ayudó a salir de la tierra seca y lo llevó de nuevo a dar frutos para Dios. Y dice, quiero que venga Natán. Y le encomienda quizás la misión más importante que David encomendó jamás, lo que le daría la continuidad a su reino. ¿A quién? A un hombre que lo corrigió con amor. Hermanos, la sinceridad puede doler, pero no creas la mentira de que eso va a afectar tu relación. No creas el engaño del diablo y de la carne y de nuestra comodidad diciendo, prefiero así porque quiero cuidar la relación. Hermanos, a veces cuidar la relación implica causar una herida de amor, algo que le duele en el momento, pero que nosotros podamos estar al lado de ese amigo, de esa amiga, para restaurar. Amén. Pónete de pie, por favor. Pablo usa la figura del cuerpo humano, ¿no? para hablar de la relación entre los creyentes. Y quiero que prestes atención a este pasaje. Es breve, pero está lleno de riqueza en el tema que estamos viendo hoy. Y con esto vamos a terminar. Pablo usa la figura del cuerpo unido. Y dice esto en Efesios 4, versos 15 al 16. Miren. Decí conmigo, hablaremos la verdad en amor. ¿Por dónde empieza Pablo? Diciendo, vamos a hablar la verdad en amor. Amén. ¿Por qué tiene que aclarar vamos a hablar la verdad en amor? Porque dentro de lo que Pablo está queriendo decir está este mensaje. Nos vamos a edificar unos a otros. Nos vamos a advertir y corregir unos a otros. Hablaremos la verdad en amor y el resultado de eso dice, así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Quiero que vayas grabando esto, porque con esto vamos a cerrar. Él, o sea Jesús, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces, todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Pablo está diciendo, hablamos la verdad en amor. Te digo la verdad en amor y te ayudo a crecer. ¿Vamos bien? Me decís la verdad en amor y me ayudas a crecer, porque lo vuelvo a leer. Dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos. Cuando me decís la verdad en amor, me ayudas a crecer. Y cuando te digo la verdad en amor, te ayudo a crecer. Y dice que entonces nos vamos a ir pareciendo más ¿a quién? A Cristo. Entonces nos pareceremos más y más a Cristo. Y después dice algo interesante. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Eso es unidad o no? Ahora, Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. No significa que Jesús dice, se me desconectaron ellos, los voy a conectar. Se desconectaron aquellos, los voy a conectar. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es esto. Si entre hermanos se hablan la verdad en amor, van creciendo y se van pareciendo cada vez más a mí. Y cuando los dos se van pareciendo cada vez más a mí, cada vez se van uniendo más. ¿Saben por qué no estamos unidos? ¿Saben por qué tenemos divisiones? ¿Saben por qué estamos distantes con personas? Porque no está creciendo Cristo entre nosotros. Cuando yo te digo la verdad y vos me decís la verdad, crecemos en semejanza a Cristo y Él es el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Porque ya no me parezco a Matías, me parezco a Cristo. Y porque Diego ya no se parece a Diego, se parece a Cristo. Y como los dos nos parecemos a Cristo, Él hace que encajemos perfectamente. Amén. Y después dice, entonces el cuerpo va a estar sano y lleno de amor. Pero hermanos, ¿cómo empezó todo? Hablamos la verdad en amor. Amén. Cuando vos y yo nos corregimos,
hablando la verdad en amor. Cuando no aprobamos cualquier forma de vida, sino que nos involucramos y nos interesamos, nosotros estamos protegiendo la vida de un hermano del engaño del pecado, estamos ayudando a que ese hermano crezca y quizá lo más maravilloso es que estamos ayudando y promoviendo la unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén, iglesia. Una profecía de Ezequiel decía: fui a un valle de huesos secos. Un valle de huesos secos. Y entonces ahí Dios le dice: ¿qué ves, Ezequiel? Justo miré a un Ezequiel acá. ¿Qué ves, Ezequiel? Veo un montón de huesos secos. Y entonces Dios empieza un diálogo con el profeta. ¿Y saben qué? Es muy interesante porque lo primero que el profeta ve formarse son tendones. Lo primero que se forma son tendones. Y después viene todo lo demás, músculos, piel y todo eso. Y una vez que todo eso ya estuvo, ¿qué pasó? Vino el Espíritu de Dios. Amén. Y yo creo en esta dinámica como una dinámica aplicable a la iglesia. Porque creo que cuando empezamos a hablar la verdad en amor unos a otros, lo que estamos haciendo, aunque sea invisible, es formando tendones. ¿Me dice amén la iglesia? Es haciendo que haya una unión entre nosotros. Entonces, alguien me dice la verdad en amor, un tendón. Y yo le digo la verdad en amor a otro, otro tendón. Y él le dice la verdad en amor a él y ahí hay otro tendón. Y saben que después sigue todo lo demás. Vienen las formas, vienen los músculos, pero creo que esta dinámica es de Dios. Creo que cuando nos hablamos la verdad en amor unos a otros, se genera una dinámica de conexión, de unidad y prepara el camino para el derramamiento del Espíritu Santo. Porque ese cuerpo que él veía, esos montones de huesos que estaban desparramados, no tenían vida. Pero lo primero que Dios forma son tendones. Y quizás esos tendones son los que nos faltan. Quizás esas conexiones de amor entre nosotros son las que nos faltan. ¿Por qué? Porque cada uno está en sus cosas, cada uno quiere respetar la vida del otro, nos parece incómodo estar corrigiendo a alguien, pero Dios quiere formar tendones. ¿Amén, iglesia? Dios quiere que nos hablemos la verdad en amor. Dios está anhelando ver eso. ¿Para qué? Para derramar el Espíritu Santo. Quiero que oremos. Quizás lo primero es darle gracias a Él, porque no es un Dios que solamente te señala errores. Te pido que empieces a hacer tu propia oración ahí en tu lugar. Señor, gracias. Gracias porque no solamente me señalas errores. Gracias porque me corregís con amor. Gracias porque me señalas el camino. Gracias porque te importa mi vida. Señor, gracias. Gracias. Si alguien acá puede mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha sido bueno y lo ha corregido con amor y ha sido paciente y no lo ha dejado estar en el engaño del error y mandó personas para que te dijeran: hey, creo que estás yendo en la dirección equivocada. Hey, creo que esto te va a traer dificultades, dolor. Creo que esto no es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos, tenés que volver al camino. Vamos a orar juntos. ¿Por qué no te veo más en el grupo? ¿Por qué no estás orando? ¿Por qué no estás leyendo la Biblia? ¿Por qué dejaste de servir? ¿Por qué no te veo en la iglesia? ¿Por qué estás volviendo a los lugares de donde Dios te sacó? ¿Por qué estás teniendo esas actitudes? Quizás Dios usó esos regalos, esos Natán, para corregirte en el pasado. Puedes darle gracias a Dios. ¿Saben qué? Natán no fue por iniciativa propia. Dios le dijo a Natán que vaya. Y Dios nos dice a nosotros que si vemos a nuestro hermano que no está bien, vayamos a hablar la verdad en amor. Necesitamos arrepentirnos, pedir a Dios que corrija, que cambie nuestra manera de ver, que podamos ver que corregir es amar. Alguien puede decir: Señor, ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Quizás la cultura de este mundo nos ha bombardeado tanto y pensamos que amar a alguien es aprobar que viva como quiera. Y Dios hoy quiere cambiar tu manera de pensar, que empieces a ver y a darte cuenta de que abandonar a una persona a que viva como quiere, eso no es amor. Amor es corregir, hablar la verdad para ayudar a esa persona a que crezca.
Y así se van formando los tendones, y así se van formando los ligamentos, y así se une la familia, y así se une la iglesia. Y así preparamos el camino para que el Espíritu Santo nos llene. El cuerpo crece sano y lleno de amor. ¿Cuánto necesitamos, iglesia, aprender esto? Renunciemos. Ahí donde estás, yo te pido que renuncies, que le pidas perdón a Dios y renuncies a la indiferencia, a los argumentos. Debe haber otro mejor que yo para decirle esto. Yo, ¿qué le voy a ir a decir yo si yo también tengo mis errores y mis debilidades? Quizás se enoja, quizás no me entienda. Rompe esos argumentos en tu mente. Son todas cosas que te frenan. Son cosas espirituales que te frenan, porque el enemigo sabe que cuando corregís a un hermano, ese hermano empieza a crecer. Y hay salmos que tienen que ser escritos. Y hay batallas que tienen que ser peleadas para la gloria de Dios. Pero tiene que haber un Natán que tome el riesgo. Tiene que haber un Natán que se anime a confrontar y a hacer ver el error al hermano que no lo está viendo. Pero hay que renunciar a la comodidad. Hay que renunciar al miedo, a la indiferencia y comprometernos a dar este paso. Y también pedirle a Dios ahí donde estás, que cuando alguien venga a corregirte, cuando alguien venga a ayudarte a crecer, cuando alguien venga a señalarte algo que no estás viendo, tu corazón no sea defensivo. Que pueda encontrar en vos humildad, que pueda encontrar en vos un corazón que acepta la corrección, que se arrepiente. Qué hermoso si Dios nos regala esto. Ser una comunidad donde nos decimos la verdad en amor y donde todos nos vamos ayudando unos a otros a crecer. Y Cristo se va apareciendo más y más en cada uno de nosotros y por eso nos vamos uniendo cada vez más. Y cada vez dejamos de parecernos a nosotros y nos empezamos a parecer más a Cristo. Y entonces la iglesia crece en unidad. Y Dios envía a su Espíritu Santo. Y en ese lugar hay vida. Y en ese lugar hay libertad. Y en ese lugar hay acción y operaciones del Espíritu Santo. Y en ese lugar hay crecimiento. Y en ese lugar las personas que vienen quebrantadas se encuentran restauración. Y las personas que vienen confundidas se encuentran la luz y la dirección de Dios. Porque tienen que ver a Cristo en medio nuestro. Pero para que Él esté en medio nuestro, hacen falta los Natán. Hacen falta hombres y mujeres que hablen la verdad en amor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te voy a pedir que hagas algo. Ya terminamos, ahora sí en serio. Quiero que busques a alguien y si no está acá, que saques tu teléfono y le mandes un mensaje, lo llames. Pero quiero que busques a alguien y le digas, te pido que si ves que me estoy equivocando en algo, me corrijas. Te pido que si ves que me estoy desviando del camino correcto, me llames de nuevo. Yo te lo voy a agradecer, yo te voy a escuchar. Y si quieren, oren ahí, 5 minutos. Pero quiero pedirte que nadie se quede en su lugar, que busques a alguien. No es para ir a hablar de la situación ahora, es para ir a decirle, hey, quiero que cuando veas algo en mí, me lo digas. Quiero que me corrijas. Quiero que me enseñes. Te pido que en humildad te puedas mover y buscar a alguien. Puede ser tu discipulador o puede ser que tenga que mandar un mensaje y le diga, mira, me enseñaron que tengo que dejarme corregir. Me enseñaron que necesito a alguien que me proteja del engaño del pecado. Te pido que me digas la verdad en amor. Te pido que me corrijas. Vamos, búsquense, hablen, oren. Son ligamentos, son tendones. Qué hermoso que un hijo se lo diga a su papá, una hija se lo diga a su papá, a sus padres. Corríjanme en amor. Abro mi corazón a lo que Dios pueda decirme a través de ustedes. Vamos, son tendones, son ligamentos que se mueven para que Cristo sea formado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
las tradiciones de la religión, Sí, quita Señor. los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Sí, Señor. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres. Hacé tendones nuevos, Señor. Hacé tendones nuevos, Señor. Uninos. Ayúdanos a romper todo aquello que nos separa, todo prejuicio, toda indiferencia. Queremos crecer, queremos que Cristo sea formado en medio nuestro. Queremos que nos llenes del Espíritu Santo. Queremos ser una congregación donde nos hablamos la verdad en amor y crecemos. Y tu Hijo hace que cada uno encaje perfectamente en el vínculo perfecto del amor. Queremos crecer y crecer hasta ser llenos de la plenitud de la vida y del Espíritu de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres. La batería y las voces. Arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres. grande tú eres. Arranca de mí Las tradiciones de la religión, quita los moldes, grande tú eres.